Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Mi casa es un aposento que busca a Dios. Saludos cordiales. Un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. El tema de hoy, el misterio de la oración. Este tema lo vamos a dividir en 3 secciones. Primero, porque es largo, extenso. Segundo, porque considero que es muy interesante. Y tercero, porque se adapta a la ocasión que estamos viviendo a nivel mundial. Cientos, miles, millones de oraciones se elevan a Dios todos los días, permanentemente, en todos los idiomas y dialectos y en los 4 puntos cardinales del planeta. Algunas oraciones no son escuchadas, otras son escuchadas pero no son respondidas. Y las últimas son escuchadas y son respondidas, pero son más bien la minoría. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque siempre las oraciones que deben llegar a Dios tienen unos requisitos que son fundamentales e indispensables. Se nos ha dicho que orar es simplemente hablar con Dios, que no importan las palabras, sino la actitud de nuestro corazón. En cierta forma, esto es verdad. Pero si nos vamos a Lucas, en el capítulo 11, el versículo 1, uno de los discípulos del Señor Jesús le hizo una petición. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice la Biblia que este discípulo lo vio orando y luego le hace una petición, pero en plural. Él no dice enséñame, sino enséñanos. Esto significa que igualmente los demás también querían aprender a orar. La oración está rodeada de un carácter misterioso, es decir, es una realidad o un aspecto de una realidad que escapa por principios al conocimiento racional del ser humano. Se nos ha dicho con que orar es hablar solamente con Dios y que esto es suficiente. Pero hay algunos elementos que son fundamentales. El Señor Jesucristo no se quedó corto cuando este hombre o cuando este discípulo le hace esta petición. Él no respondió de una manera rápida, sino que dijo: cuando ustedes oren, oren así. Miremos lo que dice los versículos 2 al 4 de este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí vemos que el Señor Jesús les da unos elementos fundamentales, esenciales, para que aprendan a orar. Y esta es una demostración indiscutible que orar es todo un arte, ya que dicho discípulo, al ver a Jesús orando, le pide encarecidamente: enséñanos a orar. Jesús fue muy responsable al responderle, no de manera ligera, sino enseñándoles un modelo que es usado a nivel mundial. Algunos lo repiten de memoria, y eso está bien, pero la verdadera oración, la que toca el corazón de Dios, es aquella que sale de nuestro corazón. Muchas personas simplemente recitan las oraciones de manera mecánica o de memoria, y no obstante debemos ponerle sentido a cada palabra que pronunciamos. Las más grandes oraciones de las Sagradas Escrituras fueron breves,
De hecho, la oración más corta la pronunció Simón Pedro cuando caminaba sobre las aguas del mar de Galilea y comenzó a hundirse. Él dijo: Señor, sálvame. Vemos que el Señor Jesús en las oraciones siempre tenía como precepto dirigirse en primer lugar al Padre. En las oraciones se registran en los evangelios que siempre se dirigía a Dios como su Padre. Por ejemplo, en Mateo 11:25 o en Juan capítulo 11 versículo 41 o en Juan 12 del 27 al 28 o en Juan 17 del 1 al 2 o en Lucas capítulo 23 versículo 4 o también en Mateo 26:39, enseñándonos así a que podemos acercarnos de una manera más íntima a Dios Padre. En el Antiguo Testamento nadie se atrevió a llamar a Dios Padre. Jesús fue el que implementó esta forma y esta manera. Nosotros también podemos hacerlo porque nosotros somos considerados sus hijos. Y eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La visión que tengamos de Dios nos permite disfrutar o no la vida abundante que Jesús prometió. Dios es nuestro Padre, no es un Dios lejano e indiferente, o un Dios tirano o castigador. Él es un Padre amoroso. Es un Padre cercano y misericordioso que desea y anhela lo mejor para sus hijos. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, del versículo 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? No solo Jesús oró al Padre, también los apóstoles y los primeros cristianos lo hicieron. Y esto lo encontramos, estas evidencias las encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. En Efesios, en el capítulo 3, versículos del 14 al 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. También en Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Jesús dice: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es considerado sagrado, de alta estima, mucho respeto. Como lo podemos apreciar una y otra vez en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 33:41, o el Salmo 48:10, el Salmo 71:22, el Salmo 97:12. El nombre de Dios fue manifestado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí vemos que no fue simple casualidad que Jesús enseñó a sus discípulos a poner el nombre de Dios Padre en el primer lugar de sus oraciones. Claramente, ese nombre era de gran importancia para él, pues lo mencionó vez tras vez en sus propias oraciones. En cierta ocasión, cuando oraba públicamente a Dios, se le oyó decir, según Juan capítulo 12, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta voz fue una voz audible que pudieron escuchar los presentes. Por consiguiente, santificar ese maravilloso nombre implica exaltarlo, reconocerlo, honrarlo
hablar a otras personas acerca de Él, obedeciendo sus principios, sus normas y sus mandatos, siendo testimonio en medio de la comunidad, moldes, modelos y ejemplos, y convirtiéndonos en verdaderos agentes de cambio. Sí, Él es el santo, supremamente santo y digno de ser honrado, de ser respetado, venerado, y su nombre posee intrínsecamente una naturaleza santa. Los serafines, según el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, dicen: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En tercer lugar, Jesús dijo: venga tu reino. Cuando Jesús dijo la frase venga tu reino a sus discípulos, hacía referencia al reino espiritual de Dios. No obstante, debido a que los judíos de aquella época pensaban que el Mesías restauraría el reino físico de Israel y los libraría del yugo de los romanos, los discípulos le preguntaron, según Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 7, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos que el reino de los cielos está entre los hombres desde el día en que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, para morir en una cruz y reconciliarnos con Dios por medio de esa resurrección gloriosa. En Isaías capítulo 9, versículo 11, y Lucas 17, del 20 al 21, Mateo 4, 17, lo expresa así: y será completado cuando la maldad sea destruida y Él establezca el nuevo reino de los cielos aquí en la tierra, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1. Sí, el reino de Dios fue un tema fundamental sobre el cual nuestro Señor Jesucristo predicó muy a menudo durante su ministerio en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 14, el Señor Jesús dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 6:33 nos insta diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En la revista Vida, Enseñanza y Verdad, dice: 6.000 años de historia humana han comprobado que los hombres no pueden resolver sus problemas de convivencia sin recurrir a la guerra. De hecho, lo explica Max Lucado, que de acuerdo con el Canadian Journal del Ejército, la guerra ha dominado la historia documentada. Desde 3600 a.C., el mundo ha conocido solo 292 años de paz. Durante este periodo ha habido 14.531 guerras y se estima que 3.640 millones de vidas se han perdido en esas guerras. Casi la mitad de la población del mundo que existe hoy en día. Esta evidencia es una tendencia de los seres humanos hacia la violencia, lamentablemente, y ha dado pie a la teoría de que la guerra es un fenómeno normal y necesario para que pueda darse en los pocos años de paz que el mundo ha tenido. Y como consecuencia de esta idea, la humanidad permanece en guerra casi sin tregua. Si creemos que la guerra es necesaria, tendremos guerra. ¿Sí?
¿Existe alguna cura para este errado pensamiento humano que produce guerras, violencia, dolor y sufrimiento? La respuesta está en esta frase que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios, gobernado por Jesucristo, es el único que puede salvar a los seres humanos de sí mismos. Porque cuando el Señor Cristo regrese por segunda vez, establecerá su reino en Israel, en Jerusalén, y habrá paz, como dice la palabra de Dios, por 1000 años. Entonces, es lo único que verdaderamente puede traer paz, el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso debemos pedirle a Él que venga pronto, que venga a nosotros su reino, como lo expresa Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Sí, ven, Señor Jesús. Cuarto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos y decimos que se haga su voluntad, estamos pidiendo a Dios que sus propósitos se cumplan en este mundo como en el más allá. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque muchas veces nosotros no la podamos entender, la Escritura dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, como lo expresa Isaías, el capítulo 55, versículos del 8 al 9. Quinto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos que esta frase hace que reconozcamos que Dios no solo es nuestro sustentador y proveedor material, sino también espiritual. Pero en particular, el Señor Jesús siempre enfatiza en la importancia del alimento espiritual más que el material. Sin embargo, Dios cuida de nosotros. Jamás, dice la Biblia, jamás he visto a un justo desamparado y a su descendencia que mendigue pan. Debemos trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, lo expresa Juan en el capítulo 6, versículo 27. Y luego el Señor dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestra deuda con Dios era el pecado, como lo expresa Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden para que también seamos perdonados por Dios, como lo expresa Mateo 6, del 14 al 15. ¿Sí? Al perdonar las ofensas de otros, Dios quiere enseñarnos a limpiar nuestro corazón de orgullo, de odio, de rencor, de ira, de celos, envidias y todo tipo de mal que a la larga nos afecta a nosotros mismos. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la oración de Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Este es un ejemplo grandioso de perdón. Y otro ejemplo fue la oración de Esteban mientras era apedreado. En Hechos capítulo 7, el versículo 60. Él lo dijo de esta manera. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y por último, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús no está sugiriendo con estas palabras que Dios es quien nos guía hacia la tentación. Simplemente nos dice que pidamos ser liberados del enemigo y de sus engaños. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne. Algunas veces ocurre de una manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta de que está sucediendo. Sí.
Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, como lo dice 1 Corintios 10:13. Pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé la fuerza para enfrentarla. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos enseña que la mejor manera de enfrentar la tentación es orando. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, la oración es la clave para usted mantenerse rígido delante de Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti en tu presencia. Estamos convencidos que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero tienes que enseñarnos a orar de la manera clara, contundente y precisa para que nuestras oraciones no reboten del techo, para que nuestras oraciones lleguen al cielo, sean escuchadas por ti y sean respondidas. Es necesario, oh Dios, que utilicemos todos los recursos que se encuentran dentro de la palabra de Dios, los requisitos que hay allí, los elementos fundamentales para poder armar una oración contundente, una oración sincera, profunda, una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón, que toque tu corazón. Pero para eso hay unos ingredientes que debemos estudiarlos en nuestra próxima lección. Quédate con nosotros, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Gilberto Quiseno, para que te conectes más con nosotros.